Muy buenos días, amada iglesia, qué alegría poder saludarles y vamos a disponer ese tiempo para poder estar cerca del Señor, para cantarle, para escuchar su palabra y también para comendarle ese tiempo tan especial al Señor. Yo les pido que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice la Biblia: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate, como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Iglesia, vamos a orar. Amado Señor, queremos honrarte en esta mañana y darte muchas gracias, Señor, porque nos das un día lleno de propósito. Gracias, Señor, por permitirnos como iglesia poder estar cerca de ti, Señor, para poder exaltarte, para poder alabarte, Señor, con todo nuestro corazón y también para poder escuchar tu consejo, Señor, ese consejo que hace bien en nuestro corazón, que lo fortalece, que lo cuidas, que lo proteges, aún en medio de ese tiempo el cual estamos viviendo, Señor. Queremos como iglesia disfrutar ese tiempo que tú nos regalas, Señor, pedirte que limpies nuestro corazón y también, Señor, que uses tu palabra grandemente a través de nuestro pastor Fabio Reyes, que hoy como iglesia, Señor, seamos edificados y podamos recibir ese alimento espiritual, Señor, para vivir eso que hoy tú nos vas a regalar de tu buena mano, Señor, y también que uses tu palabra para que cada alma eterna, Señor, quien no te conoce, hoy tome la decisión de recibirte en el corazón y también de establecer una relación personal contigo, Señor, y viva para ti. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, acompáñenos y que tú, Señor, te glorifiques en este servicio virtual. En el nombre de Jesús, amén. Sublime gracia, que dulce suena, salvado fui yo pecador, perdido fui mas salvo soy, fui ciego mas veo hoy, Él es alguien real. Si tú buscas amor, a quien Dios envió, Él es alguien real. Ojalá pudiera enseñar al mundo a cantar una canción de mi Jesús, la historia de la cruz. Él es alguien real. Si tú buscas amor, a quien Dios envió, Él es alguien real. Sublime gracia, que dulce suena, salvado fui yo pecador, perdido fui mas salvo soy, fui ciego mas veo hoy, Él es alguien real. Si tú buscas amor, a quien Dios envió, Él es alguien real. Ojalá pudiera enseñar al mundo a cantar una canción de mi Jesús,
alguien real. Si tú buscas amor, a quien Dios envió, Él es alguien real. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, cuán fiel has sido. Quiero ver en mi vida tu poder, tu palabra conocer, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Roca es, misericordia y verdad, refugias mi alma, tú me sostienes. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Buenos días a toda la iglesia, qué gozo poder vernos un domingo más por este medio que Dios nos da para que juntos le cantemos, exaltemos su nombre y recibamos la enseñanza de su palabra que tanto necesita nuestra alma día tras día. Esta mañana tenemos la bendición de recibir la enseñanza de la palabra de Dios por medio de Fabio, nuestro amado pastor. Vamos a continuar estudiando el libro de Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 21 y vamos a estar viendo en este texto cómo Jesucristo en su iglesia nos da el crecimiento, la obra de Jesús con su iglesia. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, a tener nuestras Biblias físicas ahí en nuestras manos, nuestro cuaderno de apuntes si acostumbramos a tomar nota, y vamos a permitir que Dios hable directamente al corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. 3 anuncios bien importantes antes de continuar con este tiempo precioso que Dios nos da. El primero de ellos tiene que ver con los bautizos. Si tú estás en el curso de inducción o ya comenzaste incluso las 3 lecciones, que sepas que el viernes 4 y sábado 5 de diciembre, si Dios lo permite, vamos a estar ahí en el local de la iglesia ejecutando estos bautizos. Un tiempo precioso que estoy seguro Dios nos va a regalar
para verles a cada uno de ustedes dar ese primer paso de obediencia en el Señor. Entonces anota las fechas y ya en el curso que tenemos entre semana te iremos anunciando las diferentes cosas que necesitarás saber. El segundo de ellos tiene que ver con los protocolos de bioseguridad. Que sepas que ya como iglesia hemos adelantado algún trabajo en cuanto a esto. Creemos que ya pronto podemos hacer reuniones pequeñas ahí en el local que Dios nos dio, mientras Dios da el clic y la aprobación final en su tiempo, no sabemos cuándo, para que como iglesia volvamos a congregarnos como habitualmente lo hacíamos. Que oremos juntos por esto, que Dios abra las puertas en el tiempo de Él y que confirme en el corazón del liderazgo, del equipo pastoral, cuando es tiempo de volver a ese lugar físico que Él mismo nos ha regalado. Y el último anuncio tiene que ver con la ofrenda. Si tienes alguna duda en cuanto a este asunto, que se lo hagas saber a tu maestro del discipulado, al líder de tu ministerio, al maestro del curso de inducción de las 3 lecciones. Si Dios lo pone ahí en tu corazón, que nos lo hagas saber y te enviaremos un instructivo en cuanto a la forma de darle esos recursos a nuestro Dios. Bueno, un abrazo a todos desde mi casa en esta mañana. Les digo que los extraño un montón y que sueño, literalmente sueño con volverles a ver a cada uno de ustedes. Vamos a seguir cantando y bueno, que Dios hable a su iglesia en esta mañana.
Precioso creaste todos los cielos, tú eres grande, eres mi Rey, mi Dios. Busco tu rostro continuamente, es mi anhelo tu nombre proclamar. Cantar entre las gentes toda su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. El mundo tiene un gran vacío, su vida esconde tristeza y aflicción. Cantad entre las gentes toda su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos,
santo, 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 yo quiero verte. Apreciada iglesia, muy buenos días para todos. Qué bonito podernos reencontrar nuevamente este domingo como lo hacemos permanentemente. Gracias a Dios que muchas veces nos permite encontrarnos con algunos de ustedes durante la semana. Y de verdad que son tiempos bien, pero bien especiales. Es una alegría muy grande saber que estamos todos ahí con una misma mente y un mismo corazón, entendiendo que somos el cuerpo de Cristo, que es el tema central de esta carta de Pablo a los Efesios. Una carta en donde los 3 primeros capítulos Pablo nos quiere mostrar muy claramente nuestra posición en Cristo. Es decir, qué papel juega la iglesia dentro de los planes de Dios. Y en el capítulo 1, Pablo nos mostraba con tanta claridad ese gran privilegio que tenemos de ser sus escogidos. Y no solamente sus escogidos, sino sus siervos. Y nos enseñaba cómo debemos depender de Él permanentemente en oración. Ahora estamos terminando el capítulo 2, en donde en los 10 primeros versículos Pablo nos ha hablado tan claramente de esa salvación por gracia. Y luego, terminando el capítulo, en los versículos 11 al 22, nos habla o nos recuerda de esa reconciliación por medio de la cruz. Y nos pide que lo estemos recordando a cada momento, que recordemos siempre de dónde nos sacó Él. Y el propósito de estas enseñanzas, como lo hemos dicho en las últimas prédicas, es que recordemos su reconciliación de los gentiles y judíos en la iglesia, por medio de la cruz, esa obra perfecta de reconciliación. Que recordemos lo que éramos y que recordemos la gran obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, y lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará con su iglesia. Por eso hemos llamado este grupo de enseñanzas una historia para recordar, una historia para vivir, el antes, el ahora y el después. Lo que éramos antes de conocer a Cristo, lo que somos ahora en Cristo Jesús y la obra que Dios ha hecho, hace y hará con su iglesia. En pocas palabras, estamos hablando de la obra de Jesús con su iglesia. Y como pueden ver, hoy tenemos un nuevo escenario. Tenemos un nuevo modelo de presentación. Gracias a Dios por nuestra iglesia madre. Gracias por esos tutores que ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, para que nos ayuden a estar mejorando cada día más. Y de verdad que ha sido una gran bendición ver la mano de Dios puesta sobre cada predicador, sobre cada enseñanza, con la ayuda y la colaboración de estos hombres que Dios ha puesto en nuestro camino. Y antes de empezar, les pido que oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos siempre por este privilegio tan grande, Señor, de ser tus escogidos, de ser tus hijos, de ser tus siervos, de ser parte integral de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta cada uno de nosotros para cumplir con tu sueño de ganar las almas de los hombres.
Gracias, Señor, por la iglesia en que nos ha puesto. Gracias, Señor, por la sana doctrina. Gracias, Señor, por la forma como nos acompañas en nuestros discipulados, en cada una de las actividades, en cada una de las predicaciones, a fin de que aprendamos y entendamos lo que significa esa gran comisión que tú nos has dejado. Antes que nada, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies. Tal vez te hemos ofendido, Señor. Si hay pecado en alguno de nosotros, límpianos, Señor. Perdónanos, purifícanos, santifícanos, Señor. Permítenos ser dignos de ser parte de esta obra tan grande. Te pedimos que hoy nos sigas enseñando, nos sigas exhortando acerca de la obra de Jesús con su iglesia. Que nos quede muy, pero muy claro y que entendamos cuál es el papel que cada uno de nosotros jugamos dentro de estos planes que tú tienes para tu iglesia. Entregamos este tiempo en tus manos, mi Señor, y te oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces vamos a hablar de la obra de Jesús con su iglesia, o estamos hablando de ese tema. Allí en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Y es como si Pablo nos estuviera diciendo en palabras nuestras, en nuestro lenguaje de hoy: por favor, miren lo que el Señor ha hecho con su iglesia. Él nos mostró ahí en el versículo 19 que nos hizo miembros de su reino y de su familia. Ahí nos dice muy claramente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y nos dice además en el versículo 20: ahora estamos establecidos sobre su fundamento seguro. Fue lo que vimos en la enseñanza pasada. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y hoy vamos a ver que es en su iglesia donde recibimos crecimiento y edificación. Es que Jesucristo en su iglesia nos da el crecimiento. Jesucristo en su iglesia nos da la edificación. Hoy veremos la primera parte, el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en 8 días veremos que Jesucristo en su iglesia nos da la edificación. Dice en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos a ver esa primera parte. Jesucristo en su iglesia nos da el crecimiento. Y vamos a ver básicamente 3 puntos. Nuestro llamamiento es a crecer en el Señor. Es lo que dice en la primera parte del versículo, en quien todo el edificio. Luego vamos a ver que nuestro llamamiento es a seguir al Señor. En la frase bien coordinado, tiene mucho significado. Y luego veremos en el tercer punto que nuestro llamamiento es a servir al Señor. Cuando dice al final del versículo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nuestro llamamiento primeramente es a crecer en el Señor. Y por eso empieza este versículo 21 diciendo, en quien todo el edificio. En quien todo el edificio. Y ese en quién, ¿qué significará? Recordemos que en el verso 20
nos está hablando de esa piedra del ángulo. Lo vimos en la enseñanza pasada, está hablando de Jesucristo. Él es la piedra sobre la cual estamos fundamentados. Y creo que eso nos quedó suficientemente claro. Y repito, por eso la frase ¿en quién? No tiene ninguna duda. Se refiere al Señor Jesucristo, en quien todo el edificio, es decir, en quien toda la iglesia, trabajando en forma coordinada, recibe diariamente ese crecimiento para nuestra santificación, para ser un templo santo en el Señor. De manera, iglesia, que no hay duda que nuestro primer llamamiento después de la salvación por medio de la cruz es a crecer espiritualmente sobre esa piedra angular, para que de esta manera podamos seguirle a Él con firmeza, con los pies puestos sobre la roca, con paso firme y seguro, para que de esta manera podamos parecernos a Él. Y es que solamente en Jesucristo puede haber crecimiento espiritual. Vuelvo y repito, ¿en quién? Es en Jesucristo. En Él es que hemos nacido y en Él es que podemos crecer. Y es apenas lógico, ¿cierto? Debemos entender que para crecer, primeramente hay que nacer. Y lo digo sinceramente, porque tal vez algunos no ven el crecimiento. Y eso no es normal. Si algunos no están viendo el crecimiento, es porque tal vez no han nacido. Como digo yo, mejor rojo por un momento y no pálido toda la vida. Y hablo de esto, iglesia, porque veo pecado grave. Veo que algunos asistentes a la iglesia tal vez piensan que por ir a la iglesia ya son miembros del cuerpo de Cristo. Tremenda equivocación. Ese nuevo nacimiento que hemos tenido, si lo hemos tenido, debe ser evidente en la vida del nuevo creyente. De manera que reflexionemos, no nos engañemos. En la pasada enseñanza, en el blog del 23 de octubre, ojalá lo revisen. Es un poco fuerte, pero ahí les mostraba el cambio que solo Dios hace si se lo permitimos. Y esto es algo muy serio. Busquen nuevamente en el material que les envié para el 23 de octubre esa reflexión de Colosenses 3, del 5 al 17, y examinen sus vidas, porque no es normal que sigamos en la misma vida de pecado si realmente hemos nacido de nuevo. Es lo que dice Dios. Segunda de Corintios 5:17 es un pasaje contundente sobre el tema. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, que nos quede claro eso. Solo en Jesucristo puede haber crecimiento, pero para que haya ese crecimiento, primero hay que nacer. Ahora vamos a ver que solamente podemos crecer si permanecemos en Jesucristo. Solamente podemos crecer si permanecemos permanentemente en su palabra, si la leemos, si la escudriñamos, si la meditamos y la vivimos. Y si ves
que no hay crecimiento es porque no hay evidencia de la sed por su palabra. Y porque tal vez no has entendido. Necesitas escuchar nuevamente el Evangelio. Qué pena ser un poquito intenso. Pero si ves que no hay crecimiento, es porque no hay sed por su palabra. Es porque tal vez no has entendido y necesitas escuchar nuevamente el Evangelio y hacer un examen espiritual profundo para de pronto no tener la sorpresa de haberte quedado en el momento del arrebatamiento. Solamente Jesucristo nos transforma a través de su palabra cuando nos miramos cara a cara en ella y analizamos si nos estamos conformando a su imagen y hacemos los ajustes que haya que hacer. Necesitamos de ese mantenimiento espiritual permanente, siempre bajo la guía de su Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice luego, todo el edificio, en quien todo el edificio. Esa palabra edificio viene del griego oikodome. Denota el acto de construir. Se usa figuradamente en el Nuevo Testamento como toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Y el llamamiento es para todo el edificio, en quien todo el edificio. Es un llamamiento unánime, es un llamamiento para toda la iglesia. Porque el anhelo de Cristo al establecer su iglesia fue ese. El anhelo de Cristo es que todos nos mantengamos unidos en la misma fe. Que todos lleguemos al conocimiento de Jesucristo. Que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que nos enseña Efesios, capítulo 4. Vamos todos allá. Ubiquémonos en Efesios 4, del 13 al 16. Dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que solamente así, teniendo la misma fe, teniendo la misma doctrina, no siendo por ahí veletas sueltas o mal fundamentadas, solamente así nos mantendremos firmes sobre la roca. Solamente así no nos dejaremos arrastrar por ningún viento de doctrina. Es lo que dice en el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De esta manera, todo el edificio, firmes en la verdad, vamos a crecer siguiendo la cabeza,
siguiendo las directrices, cumpliendo con esa gran comisión que Él nos ha dado. Dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El mandamiento es para todo el edificio. El mandamiento es para todo el cuerpo. No puede haber por ahí ruedas sueltas, siguiendo a otros consejeros diferentes a Cristo. Todos tenemos que estar unidos. Todos tenemos que estar recibiendo el mismo crecimiento, trabajando coordinadamente de acuerdo a sus directrices, ayudándonos unos a otros, cumpliendo con el papel de esa piedra puesta y pulida por el Señor, para hacer cada uno el papel que nos corresponda. De esta manera, todos recibiremos ese crecimiento para ir edificándonos cada vez más y más, dispuestos a amar al Señor, obedeciéndole en todo, glorificándole en todo. Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la aplicación que podemos encontrar para cada uno de nosotros? Entendamos que el llamado a crecer en Cristo es para toda la iglesia. No hay excepción. Es para toda la iglesia. Él ganó su iglesia con su preciosa sangre y ahora nos ha llamado a que nos preparemos para que pongamos nuestro granito de arena y que de esta manera seamos sus colaboradores. No es solamente para los pastores, es para toda la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si hay ese crecimiento, es apenas normal. Podemos esperar muchas bendiciones de parte de Dios. Muchos esperamos a veces más y más bendiciones. Pero se nos olvida que más bienaventurado es dar que recibir. No le estamos dando a Dios nuestro tiempo para crecer a través del discipulado. Y ojo con esto porque es muy delicado. Dios espera que le entreguemos nuestro tiempo, nuestras vidas primeramente para prepararnos, para poder ser sus colaboradores. Y muchos están tomando el discipulado deportivamente. Lo digo porque me duele. A veces se inscriben muchos y luego, cuando los llamamos para invitarlos a las primeras clases, ni responden. Otros empiezan y apenas encuentran el primer obstáculo, abandonan, sin tener la molestia de decir, qué pena, pero no puedo asistir. Simplemente abandonan. Algunos entran a las clases virtuales y no se ofendan por esto, pero ni dan la cara. Ahí aparece una foto, pero no sabemos si están o no están. Otros llegan a clase con mala actitud, triste, por ahí tirados en la cama, con desfachatez. De esa manera no podemos crecer. Si nosotros no nos preparamos a conciencia
para ser esos obreros del Señor que van esparciendo esa preciosa semilla y luego regándola con su palabra para que brote y crezca y dé fruto a su tiempo, entonces estaremos desobedeciendo a Dios. Y de esta manera, ¿qué bendiciones podremos reclamarle? Necesitamos tenacidad espiritual para ser constantes. Necesitamos tenacidad espiritual para poder labrar la tierra, para poderla sembrar, para poder ayudar a ese crecimiento, para producir fruto de excelente calidad, fruto que permanezca, pero siempre bajo la dirección de Dios. Y así realmente recibiremos sus bendiciones. Busquen en sus Biblias Hebreos, capítulo 6, versículo 7. Hebreos 6, 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces, que nos quede claro, después de nuestra salvación, nuestro primer llamamiento es a crecer en el Señor. Y ese crecimiento lo da su misma palabra a través del proceso del discipulado. Ahora, nuestro segundo llamamiento es a seguir al Señor. Seguir al Señor. Y dice en la segunda parte del pasaje, bien coordinado. Bien coordinado. Nosotros no podemos hacer las cosas como bien nos parezca. Debemos seguir las directrices de nuestro Maestro, las directrices de Jesús. Ya lo dijimos, nosotros simplemente somos sus colaboradores. ¿Y qué hace el colaborador? Sigue las pautas dadas por el líder. Esa palabra coordinado viene del griego sunarmologeo, que significa concertar o coordinar juntamente. Y en el Nuevo Testamento solamente aparece en 2 pasajes. Se usa metafóricamente acá en Efesios 2:21, hablando de la iglesia, como ese templo espiritual, estando el edificio en todas sus partes bien coordinado, bien compaginado. Coordinado significa ordenado, sincrónico, combinado, acoplado, ajustado, organizado, armonizado. Nosotros estamos coordinados por la piedra angular. Ya lo explicamos claramente en la enseñanza pasada, en el versículo 20. La piedra angular es el fundamento, es la que marca las directrices de todo el edificio. Y si hemos sido llamados a seguir al Señor Jesucristo, necesariamente tenemos que estar acoplados a Él. Tenemos que estar alineados con Él. Tenemos que estar siguiendo las directrices que Él nos da. Cada uno de nosotros somos piedras diferentes como parte del edificio. Y es así, tenemos diferentes temperamentos, diferentes edades, diferentes estados. Se nos ha dado diferentes dones, pero todo construido sobre la roca. Y cada uno de nosotros como piedras vivas tenemos que encajar sobre esa roca perfecta. De manera que tenemos que estar 100% coordinados. Es decir, con una misma mente, con un mismo sentir, soportándonos y ayudándonos mutuamente. Todos tenemos la misma meta,
que es agradar al Señor, obedecer al Señor, cumpliendo esa gran comisión que Él ha puesto en nuestras manos, buscando siempre la salvación de las almas de los hombres. Y por esta razón, Dios, a través de Pablo, nos invita a la unidad. Él no quiere que vayamos por nuestro propio lado. Desentonaríamos con la orquesta celestial. Todo el mundo lo notaría y nadie querría escuchar. Vendrían las contiendas y las divisiones y todo sería un caos total. Miren el ruego que Pablo nos hace en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 10. 1 Corintios 1, 10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nunca se nos olvide que Jesús es el Verbo. Él es la roca, Él es la piedra angular sobre la que estamos fundamentados. Y por eso debemos estar en su palabra, para cambiar nuestro modo de pensar, para tener la mente de Cristo y así estar a tono con nuestro Maestro. 1 Corintios 2:6. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese coordinado es la misma palabra concertado que se utiliza en Efesios 4:16. Significa estipulado, establecido, ajustado, pactado, convenido, decidido. En Efesios 4:16, hablando también a la iglesia, se usa como bien concertado, es decir, compuesto. Y no dice como concertado, sino bien concertado. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vuelve y nos habla de lo mismo. Es que se trata de estar unidos de cerca, de encajar unos con otros, como las partes de un edificio, como las partes de un cuerpo. Estas partes tienen que encajar perfectamente. O como en el caso de una orquesta en un concierto, en donde nadie puede desviarse de la partitura que usa el maestro. Inclusive la mirada tiene que estar puesta en quien tiene la batuta, de manera que así todo irá en armonía y los resultados esperados serán los mejores. Serán los resultados que glorificarán al Maestro. Nosotros como iglesia, como creyentes, estamos coordinados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es el que actúa permanentemente en nosotros, de manera que debemos dejar que sea Él el que nos controle. Debemos dejar que sea Él el que nos enseñe. Debemos dejar que sea Él el que nos llene permanentemente. Debemos dejar que sea Él el que nos transforme y nos renueve día a día, para que de esta manera
cumplamos con la voluntad de Dios, que es conformarnos a la imagen de Jesucristo, parecernos cada vez más a Él, cumplir con su sueño de conquistar las almas, cumplir a cabalidad con la gran comisión, siendo sus seguidores, siendo sus discípulos, multiplicándonos espiritualmente en otros. Vuelvo y les recuerdo 2 de Timoteo 2:2. Lo citamos con mucha frecuencia, ¿sí? 2 de Timoteo 2:2. El consejo que Pablo le da a Timoteo. Aquí prácticamente habla de 4 generaciones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sin la llenura de su palabra, sin la llenura de su espíritu, no creceremos bien coordinados. No creceremos. No podremos seguirlo. No podremos glorificarlo con nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación? Yo pregunto, ¿realmente estamos coordinados por la piedra angular? Somos esas piedras acabadas, pulidas por su palabra, listas para ser puestas ahí en la casa de Dios, trabajando armoniosamente, de tal manera que hagamos nuestra tarea buscando únicamente glorificar a Dios y no haciendo bulla para que nos exalten. Primera de Reyes, capítulo 6, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaban de piedras que traían ya acabadas, de manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Creo que el pasaje habla por sí solos. Somos esas piedras acabadas, esas piedras pulidas, que en absoluto silencio llegan y encajan perfectamente para hacer la tarea que Dios nos ha puesto, buscando glorificarlo a Él. Pregunto, ¿estamos coordinados por el Espíritu Santo? ¿Le estamos dando toda la honra a esa piedra angular? Dejando que su Espíritu Santo haga su obra en nosotros, entendiendo que cualquier granito de arena que pongamos de nuestra parte es obra de Dios y no de nosotros. Es Dios el que hace todas las cosas. Miren lo que dice Hebreos en el capítulo 3, en los versículos 3 y 4. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Iglesia, entendamos, después de nuestro nacimiento espiritual, nuestro primer llamamiento es a crecer en el Señor. Nuestro segundo llamamiento es a seguir al Señor. Y nuestro tercer llamamiento es a servir al Señor. Termina el versículo 21 diciendo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el propósito de ese crecimiento es único. No es otro que nuestra santificación, nuestra preparación para poder servir al Señor. A eso hemos sido llamados. Esto no es un juego.
El Señor nos salvó. El Señor nos llamó para que le sirvamos a Él. Iremos un par de pasajes ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 4, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el pasaje, va creciendo para ser, va creciendo. Esa palabra creciendo viene del griego auxano, significa crecer o aumentar. Habla del crecimiento de aquello que está vivo, natural o espiritualmente. Es que es apenas natural. Algo muerto no puede crecer. Si no has nacido de nuevo, no puede crecer. Se dice de dar crecimiento. Miren en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. 2 veces en el mismo pasaje. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ese crecimiento habla del efecto de la obra de Dios, de acuerdo a la analogía de sus operaciones en la naturaleza. Crecer, aumentar, volverse más grande cada vez. Y hay muchos pasajes relacionados con el tema. Dios nos habla del crecimiento de las plantas, del crecimiento del fruto. Dios nos habla del crecimiento del cuerpo, hablando de Jesús, del crecimiento de Cristo. Es necesario que Él crezca para que Juan mengue. Nos habla del crecimiento de la obra del Evangelio de Dios, del crecimiento del pueblo de Dios, del crecimiento de la fe, del crecimiento de los creyentes, de nosotros individualmente. Ya hemos visto varios pasajes, miremos 2 más. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento que da Dios a la iglesia. Hay tantos ejemplos de crecimiento, repito, crecimiento de las plantas, del cuerpo,
el crecimiento de Cristo, el crecimiento de la obra del Evangelio, el crecimiento del pueblo de Dios, el crecimiento de la fe, el crecimiento de los creyentes, el crecimiento que Dios da a la iglesia. Ahí está, en Colosenses 2:19. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Habla también del crecimiento de todas las iglesias en el mundo. Es el pasaje que estamos estudiando ahí en Efesios 2:21. Y nos habla en presente, es decir, ya. Es algo activo, es algo que se ve, va creciendo para ser. Sabemos muy bien que ese crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios 3, 6 y 7. Ya lo acabamos de leer, pero lo repito porque vale la pena. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es como el crecimiento de esa buena semilla, sembrada por el sembrador. Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 8. Es Dios el que nos permite poner esa buena semilla. Es Dios el que nos permite regarla permanentemente con su palabra, brotando de nuestro interior como aguas vivas. Esa palabra tiene que brotar de nuestro interior como aguas vivas para que podamos regar esa semilla que hemos sembrado. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Qué pasaje tan lindo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una vez que nazca, es Dios el que permite que crezca y dé fruto, para que germine y dé ese fruto que permanezca, porque separado de él, nada podemos hacer. Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así es. Dios es quien da el crecimiento. Si no fuera así, Dios no nos pediría que crezcamos en él. Yo les pido que meditemos muy bien en su palabra y que cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora, amigo, amiga que nos estás oyendo hoy, tal vez no entiendas claramente qué significa que hay que nacer para poder crecer, para poder dar fruto, para poder servir al Señor. Al final de este servicio vas a tener un video de 10 minuticos, 10, 12 minutos, para que pongas toda la atención del caso y entiendas que eres pecador y que ese pecado te separa de Dios por toda una eternidad y que por lo tanto necesitas reconocer ese pecado, arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Necesitas conocer el amor de Cristo derramado en la cruz para perdonar tus pecados. Necesitas conocer a ese Cristo resucitado y necesitas invitarlo a morar en tu corazón para entender
y para vivir ese nuevo nacimiento. Termina el versículo diciendo un templo santo en el Señor. Pablo finaliza describiendo a la iglesia como un templo. Es una figura apropiada no solo para los judíos, quienes reverenciaban ese templo santo de Jerusalén, sino también para los efesios, que tenían su propio templo, el templo de Diana en su ciudad. Cada creyente es una piedra viva colocada en el templo. Tú, yo, somos esas piedras vivas colocadas en el templo. Lo estudiamos en el versículo 20, ahí en Primera de Pedro 2, del 4 al 8, para que lo repasen con tiempo. Los apóstoles y profetas no son el fundamento. Ellos colocaron el fundamento, puesto que fueron los primeros en proclamar el mensaje. Pero Cristo es el fundamento de la iglesia local. Él es la piedra angular de todo el edificio. Y eso ya lo tenemos suficientemente claro. Simplemente les recuerdo 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia es un templo vivo. La iglesia es un templo creciente. Cuando se complete, Cristo vendrá y llevará el templo a su gloria. Recordemos que Dios moraba en el tabernáculo judío. Éxodo 40:34. Dios moraba en el templo de Salomón. Lo vemos ahí en 2 de Crónicas 7:1. Y ahora Dios mora en el templo del cuerpo de Cristo, porque mora en cada creyente. Lo vemos muy claramente en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué privilegio! Ser la misma habitación de Dios a través del Espíritu. ¿Cómo lo podemos aplicar? Ante semejante privilegio, preguntémonos si nuestras esperanzas están fijadas en Cristo, conforme a la doctrina de su palabra. ¿Realmente nos consagramos a Dios como templos santos por medio de Él? Debemos tenerlo claro, que es al Señor a quien nos debemos consagrar. Nuestro llamamiento es a servir al Señor. Y servir al Señor es una decisión que cada uno debe tomar. Ser un templo santo en el Señor es la razón por la cual tomamos esa decisión. Y lo hacemos porque Él es nuestra paz. Él es nuestra razón de ser. Él es el modelo que queremos imitar. Yo pregunto, iglesia, ¿será que como iglesia estamos creciendo? Y la forma de ese crecimiento se ve en las misiones. Esas misiones son una tarea para todo el edificio, para todo el cuerpo de Cristo. Pero, ¿será que cada uno de nosotros estamos creciendo, dando fruto? Esa obra misionera empieza desde el mismo momento en que salimos de nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Lo más natural
es que el que nace de nuevo tiene que crecer permanentemente. Si no es así, nos quedamos enanos espirituales y así no podemos servirle al Señor. Más bien seríamos un estorbo, un tropiezo antes que una bendición. Entendamos, iglesia, si crecemos, la santidad debe reflejarse en nuestras vidas. Siendo bebés no podemos de ninguna manera estar en ese proceso de santificación progresiva. Es algo que aprendemos ahí en la Biblia, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, está terminando, en el versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es apenas natural. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si lo amamos, debemos tener ese anhelo ferviente de servirle cada día mejor, de cumplir cada uno de sus mandamientos. Dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si estamos creciendo, es porque queremos consagrarnos a Él. Anhelamos glorificarlo a Él. Dice en 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Concluyendo por hoy, hemos visto que Jesucristo en su iglesia nos da el crecimiento y que después de nuestra salvación, nuestro primer llamamiento es a crecer en el Señor. Nuestro segundo llamamiento es a seguir al Señor. Y nuestro tercer llamamiento es a servir al Señor. Si no estamos creciendo, no habrá forma de seguir al Señor. Y mucho menos habrá forma de servirle. Antes, por el contrario, seremos un estorbo. Y estaremos haciendo daño a su preciosa obra. Y vamos a sufrir las consecuencias. Con Dios no se juega. Dice en 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No podemos andar con un pie en el mundo y otro pie en el templo. Eso no es natural. No tiene presentación. No es lógico. Vuelvo y insisto, medita sobre tu salvación. Porque dice en 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La invitación de Dios es que vivamos en santidad para que podamos ser parte de su santo templo y ser participantes de su gloriosa herencia. Termino leyendo el Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, 5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.
Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo tan bonito, en donde tú nos has mostrado que tú, el Señor Jesucristo, en su iglesia nos da ese crecimiento. Ayúdanos a entender que después de nuestra salvación, nuestro llamamiento es a crecer en el Señor, para poderle seguir y para poderle servir. Haznos conscientes de eso, Señor, que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que realmente la vivamos cada uno de los días que nos quedan sobre esta tierra, porque queremos glorificarte en todo. Te oramos, Señor, y te agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, buen día, buen fin de semana, que Dios los acompañe y sigamos orando para que prontamente podamos estar nuevamente unidos físicamente como un solo cuerpo. Un abrazo, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Los quiero mucho. Bueno, y ahora después de esta exposición tan clara de la palabra de Dios, Dios quiere seguir hablándole a tu corazón. Dios quiere hablarte de cómo entablar una relación personal con Él. Un día cada ser humano tendrá una cita con la muerte. Si esa cita para ti fuera hoy, ¿sabes a dónde irías? Te propongo que miremos en la carta de Pablo a los Romanos, en las páginas de la Biblia, la respuesta a esa pregunta, y que puedas tener el gozo de la salvación, iniciar una relación personal con Dios. La raza humana es una raza caída, y a lo mejor si hoy es la primera vez que estás escuchando este mensaje, tienes un vacío enorme en tu corazón. Lo tuve por años, un vacío que tratamos de llenar con muchas cosas, pero el único que puede llenar ese vacío es Dios, porque ese vacío en el corazón del hombre es del tamaño de Él, de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios santo, y ningún hombre podría venir delante de Él y decirle, Señor, yo soy tan justo que merezco tu favor y tu gracia a causa de mi propia justicia. No, nuestra justicia son trapos de inmundicia, dice la misma Biblia. Tú y yo, si somos honestos, somos pecadores. Nadie como tú y como yo mismo, para saber cuál es nuestra verdadera realidad. No hay justo ni aún uno. Somos pecadores. Y ese pecado tiene una consecuencia que también está ahí en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios a causa de ese pecado. Y ahí estamos, desde que somos conscientes de nuestros pecados, cuando guardamos nuestro primer secreto, cuando empezamos a decir mentiras, ya sabíamos que había un vacío grande en nuestro corazón y empezamos a vivir la vida tratando de llenar ese vacío tan grande en nuestro corazón, de encontrar las respuestas a preguntas profundas que en algunos casos generan temor, en otros casos zozobra, y las respuestas a esas preguntas están en Dios, están en su palabra. Pero el hombre pecador no tiene esperanza. El hombre pecador anda muerto, va caminando por la vida pero muerto espiritualmente a causa del pecado. Así que el pecado y la muerte son una realidad para cada persona que no ha venido delante de Dios para escuchar su voz y resolver esa situación. Y ¿sabes algo? Tu cuerpo y el mío son finitos. Un día se van a terminar. Duran 80 años, si nos va bien, 100 años en la tierra. Pero tú y yo también tenemos un alma que es eterna. ¿A dónde irá tu alma el día que mueras? Es lo que estamos respondiendo. La Biblia habla de dos lugares eternos. Uno es el infierno y otro es el cielo. Y habla de un lugar temporal. Ese lugar temporal es la tierra. Y aquí en la tierra hoy es cuando podemos tomar una decisión que cambie para siempre el destino de nuestra alma. Leímos en Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nuestra alma estaba condenada, muerta espiritualmente, separada de Dios a causa de nuestros pecados. Por eso ese vacío tan grande en nuestro corazón. Pero Dios
hizo algo increíble por ti y por mí, por cada ser humano, mostrándonos su infinito amor. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, número uno, reconozcamos, es cierto, yo soy pecador, no lo puedo negar, tengo una vida vacía, sin propósito, no sé qué pasaría con mi alma en el momento de mi muerte. Pero número dos, Dios es amor, y ahí en Romanos 5:8 Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando reconocemos ahí sí nuestra condición pecadora, nuestra muerte, nuestra separación de Dios, cuando nos humillamos delante de Dios, ahí sí estamos listos entonces para recibir toda su gracia y todo su amor en Jesucristo. Para el hombre fue imposible llegar a Dios. Ninguna religión, ninguna filosofía nos pudo salvar, porque los hombres siempre nos estrellamos con la barrera del pecado. Así que Dios vino a los hombres y Él derribó esa barrera. Dios hecho hombre es nuestro Señor Jesucristo, que jamás pecó, y después de vivir una vida pura y perfecta, fue a la cruz a pagar por todos tus pecados y por los míos. Derramó su sangre pura y santa, toda su sangre en esa cruz, para pagar el costoso precio de la muerte que tú y yo debíamos pagar. Nadie te va a amar tanto nunca como el Hijo de Dios en esa cruz, derramando su sangre y entregando su vida por ti y por mí. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios hoy quiere derramar ese amor en tu corazón. Si hoy tú estás dispuesto a venir delante de Dios, a arrepentirte de tus pecados, a decir que crees en la obra de su Hijo Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día por amor, entonces el Hijo de Dios entrará en tu corazón. Él es el único que ha vencido al pecado, tu pecado y el mío. Él es el único que ha vencido a la muerte, tu muerte y la mía. Y es el único que nos puede dar vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. No tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con una relación maravillosa con el Hijo de Dios, que llene tu corazón, que te dé un propósito para vivir cada día y ahora poder ser guiado con las páginas, las palabras de Dios en su palabra día tras día. Aquí mismo en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, la Biblia dice, nos pone las dos caras de la moneda de que hemos hablado hoy. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es una cara de la moneda. Una vida separados de Dios, andando en un cuerpo, sí, pero espiritualmente desconectados de Dios. Y al terminar nuestro paso por la tierra, un infierno eterno, en donde Dios no está, la ausencia de Él, y un dolor tremendo y eterno por los siglos de los siglos, en un sitio donde lo más triste es que Dios no está, es la ausencia de Dios. La paga del pecado es muerte. Y al ver ese panorama, Dios se hizo hombre y entregó a su Hijo para que no tengamos que morir esa muerte jamás, no tengamos que seguir viviendo una vida sin Él aquí en la tierra y nuestra alma no se vaya a perder. Pero ahí mismo, la segunda parte nos enseña: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy Dios tiene esa dádiva, quiere decir regalo, ese regalo para ti, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vida que no terminará jamás. Cuando tú reconoces tu condición pecadora y entiendes, crees en el infinito amor de Dios, entiendes la obra redentora de Jesucristo muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día, y entiendes que fue por ti, que en este momento me escuchas, y le abres la puerta de tu corazón, Él entra, y el Hijo de Dios te da la vida eterna. Ahora te reconcilia con Dios. Ya no tienes que estar más destituido de la gloria de Dios, sino que ahora eres bienvenido a la familia de Dios como hijo suyo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere llevarte al cielo. Dios quiere salvar tu alma por la eternidad. Y Dios quiere aquí en la tierra también darte una vida con propósito, una vida abundante, una vida con Él, guiado y dirigido con Él. Una vida que empieza cuando tú inclinas tu cabeza y dispones tu corazón para que el Hijo de Dios entre en tu vida y la cambie para siempre y empieces una relación personal con Él. Finalmente, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nos enseña de qué manera comenzar esta relación personal con Dios. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si entiendes el mensaje que Dios tenía para ti esta mañana, el plan de salvación, y quieres confesar con tu boca que Jesucristo es Dios, y poner toda tu fe en Él, con todo tu corazón, sabiendo que Él es quien Dios levantó de los muertos para ser perdonado y tener una vida con Dios aquí en la tierra y la seguridad de tu salvación en el cielo cuando mueras, te invito a orar, una oración de tu corazón al corazón de Dios. Sígueme con estas palabras que voy a pronunciar. Obviamente la oración que vamos a hacer no es una oración mágica, es más, ahí donde estás, tú mismo puedes también hablarle a Dios tus propias palabras. Es solo una guía para que le pidas a Dios que te perdone, para que le digas que crees en Él, que recibes su amor y para que empieces con Él hoy una relación personal para siempre. Si quieres, cerremos los ojos y ahí donde estás, dile a Dios: amado Dios, yo reconozco que soy pecador, que mi pecado te ha ofendido, Señor, y que estoy separado de ti. Pero hoy también, Señor, vengo a ti para decirte que creo con todo mi corazón en la obra de tu Hijo Jesucristo. Yo creo que Él es Dios, que se hizo hombre para poder morir en una cruz y pagar por mis pecados. Yo creo que fue sepultado y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, y está vivo. Y por eso en este momento yo le abro a Jesucristo las puertas de mi corazón y de mi vida. Te pido, Señor Jesucristo, que entres en mí y que seas mi único Señor y mi Salvador, personal y suficiente, y que hagas de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias por la salvación que me das, porque ahora puedo llamarte Padre. Te entrego mi vida, Señor, y te pido que la sigas dirigiendo tú de aquí en adelante por la eternidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, mi amigo, ahora mi hermano, mi hermana, felicitaciones, hiciste esta oración de corazón, has nacido de nuevo espiritualmente. Ahora permite que la Biblia siga guiando tu vida día tras día. Pedir a la persona que te invitó que te dé más indicaciones para saber cómo seguir viviendo tu vida ahora de la mano de Dios, en una relación sincera con Él, una relación viva y verdadera para siempre. Que tengas un muy buen día y una vez más, gracias a Dios por lo que hizo en tu corazón.